So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. Meta AI is the personal AI to help you with whatever you need. Plus, it meets you where you are. Not only is Meta AI now an app, but it's also on the apps you already know and love. Facebook, Instagram, WhatsApp, and Messenger. Plus the Ray-Ban Meta glasses. It's easy to access wherever you are. So whether you're talking or texting, Meta AI is convenient to use throughout your day. Experience our newest AI that's tailored to you by downloading the Meta AI app. Try the Meta AI app today on the Apple App Store and Google Play. Hay un mundo espiritual invisible y seres angelicales que no vemos, pero están cerca de nosotros. Ellos son enviados por Dios al servicio de Él para ayudarnos, cuidarnos, protegernos o anunciar mensajes de parte del Señor. En la Biblia podemos citar varios momentos en que los ángeles fueron enviados por Dios en rescate o ayuda de una persona. Sin embargo, dentro de ese mundo espiritual también existen seres malvados, espíritus demoníacos que quieren derrotarnos y alejarnos de nuestra relación con Dios y llevarnos a lo más profundo de su oscuridad. Asimismo, Satanás tentó a Jesús 3 veces en el desierto y luego de superar la tentación, unos ángeles se acercaron a él para servirle. Otro ejemplo que nos dice la Biblia es que Jesús se encontraba en el huerto de los olivos. Él le pide a sus discípulos que oren para que no caigan en tentación, y viviendo una angustia profunda se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. El apóstol Judas Tadeo, en su carta menciona una batalla espiritual entre el arcángel más poderoso al servicio de Dios contra Satanás. Dice el apóstol que el motivo de esta contienda fue por el cuerpo de Moisés. Intentaremos comprender lo que nos quiso decir el apóstol respecto al cuerpo de Moisés y el por qué hubo una disputa entre el bien y el mal al momento de su muerte. Esta batalla no es mencionada en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés murió le dijo Jehová: esta es la tierra de la que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Por causa de su pecado, ya que tenía sangre en sus manos, y murió allí Moisés sin poder entrar a la tierra prometida, siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bete, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, ¿de dónde saca Judas estos hechos? No encontramos esto en ninguna otra escritura canónica, por lo que el apóstol Judas debe haberlo obtenido de alguna tradición entre los judíos o de algún escrito, que él por el Espíritu de Dios sabía que era cierto. Lo más probable es que estos relatos fueron sacados de unos textos apócrifos que la comunidad de cristianos primitivos tenía por costumbre leer. El nombre de este texto es la Ascensión de Moisés, también conocido como la Asunción de Moisés. Él escribe en Judas, capítulo 1, versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es muy seguro que la comunidad a la que fue dirigida la carta ya conocía esta historia. En la Biblia se mencionan 3 batallas del arcángel Miguel contra Satanás. Las otras 2 están en el libro del Apocalipsis y en el libro de Daniel, cuando el arcángel Gabriel le dice a Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Este demonio se me opuso durante 21 días, pero he aquí el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Ahora bien, ¿por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés? A continuación, te mostraré 5 argumentos por los cuales Satanás pudo querer el cuerpo de Moisés. Aunque les adelanto que de estas 5 interpretaciones, creemos que la última que les estaré comentando
es la más probable de todas, les explicaré y les daré mi argumento, pero es solo mi humilde opinión. Y puedes exponer la tuya en los comentarios con respeto y educación. Bueno, seguimos. En la Biblia, no está escrito específicamente los motivos por el cual Satanás quería el cuerpo de Moisés, por esto lo que surge con relación al significado de este pasaje de la Biblia, son interpretaciones más no afirmaciones. Nos gustaría que escribieras en los comentarios, ¿cuál de estos 5 argumentos tú consideras que es la verdadera razón, y por qué? Estaré atento y leyendo todos sus valiosos aportes. La razón número 1 es citado del libro apócrifo de la Asunción de Moisés. Clemente, uno de los padres de la primera iglesia cristiana del siglo II, citó este libro que mencionaba el funeral de Moisés y expresó que cuando se le encargó a Miguel sepultar a Moisés, Satanás se opuso, argumentando que el cuerpo de Moisés le pertenecía a él, ya que él era el dueño de las cosas materiales y porque no le consideraba digno acusándolo de asesinato. Bien, empecemos por partes, porque esto no está muy claro. ¿Es Satanás el dueño de las cosas materiales del mundo? Veamos qué nos dice la Biblia sobre esto. En Efesios, capítulo 2, versículo 2, lo describen como el príncipe de la potestad del aire, y en Juan, capítulo 12, versículo 31, Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe del mundo, es decir, que de alguna manera él gobierna el mundo y las personas que lo habitan, no quiere decir que él gobierne el mundo completamente. No olvidemos que el pecado entró al mundo por un hombre y a causa de eso, Dios se apartó de nosotros y así la humanidad vivió en rebeldía hacia Dios. Pero si por un hombre entró el pecado, es decir, por Adán, por Cristo entró la salvación. Por eso dice Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, en la Biblia Reina Valera, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Es una declaración significativa sobre su papel como mediador entre la humanidad y Dios. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. So good, so good, so good. Great brands, great prices. Everyone's got a reason to rack. You know they have Marc Jacobs? Nike? Yes. Just so many good brands. Vince, Birkenstock, and more brands you love are at Nordstrom Rack stores now. Plus, buy it online and pick it up in-store the same day for free. Great brands, great prices. That's why you rack. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Pablo lo escribió en Romanos, capítulo 5, versículo 18, así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo fue profetizado por Moisés, él creyó y por lo tanto Dios no le permitió a Satanás utilizar su cuerpo porque no le pertenecía. Por otro lado, el asesinato que Moisés cometió fue relatado en Éxodo, capítulo 2, versículo 11 al 13, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y al otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Según Clemente, Satanás estaba acusando a Moisés por este pecado y por eso reclamaba su cuerpo.
Sin lugar a dudas, Moisés fue un gran profeta que Dios utilizó para glorificarse. Pero, aunque Dios lo utilizó de esa manera, no era más que un simple ser humano. Era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros, y el pecado que cometió producto de querer hacer las cosas a su manera y no en el tiempo que el Señor le había previsto, lo llevó a realizar semejante acto de impiedad. Aunque algunos estudiosos dicen que no hay nada que perdonar, que fue en defensa de su pueblo, esto no era lo que Dios hubiera querido, y Dios permitió que fuera perseguido por el faraón, ya que al enterarse de esto, el rey egipcio lo mandó a ejecutar. Luego de este episodio, Moisés anduvo por el desierto por 40 años, hasta que Dios le brinda una segunda oportunidad y le demuestra misericordia. Dios se aparece en la forma de una zarza ardiente, un arbusto en llamas que no se apaga, y le anuncia la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo, para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Cuando Moisés cometió el pecado de asesinato, creía que él, por ser príncipe de Egipto, con sus propias fuerzas, iba a liberar al pueblo de Israel. Pero luego de 40 años en un desierto lejos de toda esa grandeza y altivez que lo rodeaba, y con un corazón más humilde, entiende que él no es capaz de hacer nada sin la ayuda de Dios. El Señor le dice: yo estaré contigo en señal de respaldo y estrecha relación, por lo tanto, el pecado había sido perdonado. La segunda razón es porque Satanás quería impedir la aparición de Moisés en la transfiguración de Jesús. En este pasaje, Moisés y Elías se le aparecen a Jesús en el monte Tabor y tienen una conversación. Ahora bien, la aparición de Elías en el monte se puede entender porque las Escrituras dicen que Elías no conoció la muerte, sino que fue arrebatado a los cielos. Pero en el caso de Moisés, las Escrituras dicen en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 6, que Dios mismo enterró el cuerpo de Moisés, por orden divina en un lugar que nadie conoce. Entonces la explicación para algunos es que el plan de Dios era resucitar a Moisés por medio del sacrificio que su hijo realizaría en un futuro en la cruz. Entonces Moisés tuvo ese privilegio de ser resucitado por el sacrificio de Jesucristo, y Dios lo arrebató de la muerte, y por eso envió al arcángel Miguel a disputar con el diablo. La interrogante que surge con esta interpretación es: ¿y entonces por qué Dios, por medio de su arcángel Miguel, enterró el cuerpo, si lo necesitaba para un propósito, porque no lo arrebató, como lo hizo con Enoc o con Elías? La respuesta es que lo que vieron los apóstoles en el monte Tabor fue el alma de Moisés y no su cuerpo. La razón número 3 es que para algunos este pasaje no tiene mayor relevancia, ya que no lo consideran un hecho real, más bien una alegoría bíblica. El cuerpo de Moisés representa a la nación de Israel, así como el apóstol Pablo llama al cuerpo de Cristo la iglesia de Cristo. Asimismo, el cuerpo de Moisés se refiere a la nación de Israel, y la batalla es la representación de Cristo contra el diablo, disputando a la iglesia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el apóstol Judas estaba enviando un mensaje de prevención contra algunos falsos maestros que se habían levantado en la iglesia, y este episodio, siendo un hecho real, lo citó, no como alegoría, sino como prueba de que aquellos hombres rechazaban la enseñanza que los apóstoles predicaban, las falsas doctrinas y el irrespeto a las potestades superiores. Además, decir que Judas representa a Cristo como el arcángel Miguel es blasfemo, porque Jesucristo es Dios, y tanto el arcángel Miguel como Satanás fueron creados por Jesucristo, que es el Verbo de Dios, en la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está escrito en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
La cuarta razón es que Satanás sabía que Moisés era uno de los 2 testigos que están profetizados en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3. Ellos profetizarán por 1260 días. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Para evitar este acontecimiento futuro, Satanás disputó por el cuerpo del profeta. Hey guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country. Anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. Goldbelly ships Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garden's famous cakes. So, if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. That's goldbelly.com, promo code GIFT. Sin embargo, en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, está escrito que todos los hombres están destinados a morir una sola vez. El hecho de que Enoc y Elías hayan sido los únicos que la Biblia menciona que no experimentaron aún la muerte, parecen ser los más idóneos para la labor de los 2 testigos, quienes serán asesinados cuando terminen su misión. Además, tanto Enoc como Elías fueron profetas que anunciaron el juicio de Dios. La razón número 5 es que Satanás quería utilizar el cuerpo para que el pueblo hiciera idolatría. El pueblo de Israel había sido corrompido en su estancia en Egipto. Habían emulado prácticas de idolatría que los egipcios realizaban. Ellos tenían imágenes de dioses que adoraban y costumbres que chocan con lo que Dios quería para su pueblo. Viviendo en ese entorno, el pueblo de Israel se contaminó y como prueba de esto, vemos como en la Biblia, en Éxodo, capítulo 32, versículo 1 dice, que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con el Señor, los hijos de Israel hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Este era el dios Apis, becerro sagrado de Egipto. Es por esto que debido a la corrupción y la contaminación del pueblo, el Señor ordenó que solo una nueva generación de israelitas pisaría la tierra prometida, y por esta razón vagaron durante 40 años dando vueltas en el desierto, pero el culto a otros dioses no paró allí. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, vemos cómo el pueblo veneraba y le quemaba incienso a una serpiente que Moisés había construido, con un propósito específico, el cual ya había sido cumplido. Sin embargo, los israelitas adoraban esta serpiente, tanto así que el rey Ezequías acaba con la idolatría y destruye esta serpiente de bronce. Todo esto lo explico para argumentar lo siguiente. Satanás, conociendo todo esto, sabía que se obtenía el cuerpo de Moisés, los israelitas iban a adorar su tumba, corrompiendo así a la nación de Israel con idolatría. Esta es la razón por la cual, en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 6, dice que Dios entierra el cuerpo de Moisés en el monte, en un lugar que nadie conoce. Todo esto, Dios lo realiza por medio de su arcángel, para que nadie pueda adorar la tumba de Moisés. En mi opinión, este es el argumento más válido, del por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés. Otra poderosa enseñanza para la Iglesia de Cristo, transmitida en este mensaje, es que las oraciones de liberación contra estas entidades espirituales demoníacas deben ser en petición a Jesucristo, que es el único con el poder y la autoridad sobre todas las cosas, incluyendo potestades espirituales. El nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre, y solo Él tiene la autoridad sobre los cielos, la tierra y debajo de ella. Y aquí damos por terminado este video. Si ha sido de tu agrado, no olvides suscribirte y darnos tu opinión sobre este tema, porque es muy importante para nosotros. Publicamos videos todos los miércoles por la tarde, para bendición de todos aquellos que buscan la verdad en la palabra de Dios. Escríbeme en los comentarios. ¿Cuál te parece a ti la verdadera razón que tenía el enemigo para disputar el cuerpo de Moisés?
Si te ha gustado, regálanos un maravilloso me gusta y comparte este contenido con familiares y amigos que les pueda ser de bendición. Nos vemos en el próximo video.